Estimados estudiantes, en este video de repaso o resumen vamos a ver los elementos que componen un circuito eléctrico y en particular voy a armar un circuito serie y voy a mostrarles cómo hacer los cálculos, ¿ya? Entonces voy a partir definiendo las cargas y las voy a definir acá. Aquí tengo una y esta carga tiene una parte de arriba y una parte de abajo, ¿ya? Entonces voy a llamarle A, B y voy a duplicar esta carga para que me quede más o menos parecida una de la otra. Se las voy a dibujar de esta manera. Ahora voy a dibujar la fuente y voy a usar este color que encontré en los lápices, que lo encontré ahí bastante bonito. Y ahí está esta fuente que contiene el poder del universo. Ya, ahí está, positivo y negativo. Y esta fuente tiene un voltaje específico, es capaz de impulsar la corriente a través del circuito. Y el voltaje de esta fuente va a ser 12 volts. Ya. Lo que sigue es conectar un alimentador. Y esto va a ser un color un poco más aburrido que el conductor activo. Voy a conectar en serie estas cargas. Y el conectarlo en serie significa que tengo que llegar a la parte de arriba de uno de los elementos, salir por abajo y conectar a la parte de arriba del otro elemento, salir por abajo y conectar a la parte de arriba del elemento. Entonces ahí están todos en serie. Y me falta cerrar el circuito. Voy a usar el color blanco, no, voy a usar este celeste que está acá. Y con este voy a cerrar el circuito. Ya. Por aquí entonces va a circular la corriente. Voy a agregar un lápiz más. Color verde. Este color va a ser la corriente. Aquí va a circular una corriente. Si ustedes siguen este circuito, esta corriente ahí viene aquí, pasa por la carga, sigue el circuito, sigue. En ninguna parte se escapa. La corriente continúa hasta que se devuelve a la fuente. El flujo de electrones se devuelve a la fuente de inicio. Entonces, pongámosle número a esta cuestión. Vamos a decir que esta carga, por ejemplo, tiene 5 ohms. Esta tiene 3 ohms. Y esta carga tiene 4 ohms. Entonces, para poder determinar la corriente que circula por todas estas cargas, es necesario sacar lo que se llama un R equivalente o una resistencia equivalente. En el circuito serie esto es súper sencillo. Básicamente lo que se hace es, con la finalidad de sacar el R equivalente, es poder disminuir el circuito a su mínima expresión. Es decir, algo así como esto. Tengo la fuente ahí. Tengo el cable por arriba. Por aquí tengo la carga. Y esta carga va a tener un valor de un R equivalente. Y por acá se cierra con el color celeste el retorno hacia la fuente. Básicamente eso es lo que se busca. Tener un circuito que, entre comillas, será complejo, hacerlo facilito. Y el R equivalente se calcula realizando la suma de todas las resistencias de la serie. Y este es un R equivalente de la serie. Un R1, por ejemplo, más un R2, más un R3. Son 3 resistencias solamente, así que por eso es sencillo. Y aquí podemos hacerlo enseguida. Voy a mover esto un poco porque estaba molestando. No quedó bien acá arriba. Ahí sí. Entonces tenemos el R1 vale 5, más el R2 que vale 3, y el R4 que vale... perdón, el R1 5, el R2 3, y el R3 finalmente vale 4. Y eso me daría 12 ohms. Entonces este equivalente vale 12 ohms. Entonces por la ley de Ohm, esto ya es más sencillo. Corriente es igual a voltaje dividido en resistencia.
le voy a poner apellido a esta resistencia. Este es el R equivalente serie. Sería 12 volt dividido en 12 ohm y eso me daría 1 ampere. Ahora, ocurre un fenómeno bastante particular dentro de un circuito serie, que es que si bien la corriente es igual en todas las cargas de la serie, el voltaje no es el mismo. Resulta que el voltaje se pierde en las diferentes cargas. Entonces, yo impulso o voy perdiendo la fuerza a medida que voy entregando carga en el circuito. Entonces aquí, por ejemplo, va a caer un voltaje V1. Aquí va a caer otro voltaje V2. Y acá va a caer otro voltaje V3. Ahora, el voltaje que tiene la fuente lo va a entregar en todas las cargas. Por lo tanto, se podría esperar que el voltaje de la fuente, que en este caso vale 12, caiga en todas las cargas, no de manera equitativa, por supuesto, va a depender de qué fuerza demande cada carga. Va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Eso tienes que saberlo. Lo que entrega la carga, el voltaje que entrega la carga cae en todas las cargas. Ahora, no sé cuánto vale el voltaje 1, no sé cuánto vale el voltaje 2 o cuánto vale el voltaje 3, pero lo que sí sé es que hay una fórmula para poder estimarlo. Por ejemplo, yo ya sé de antemano que voltaje es igual a resistencia por corriente. Voltaje 1 entonces va a ser igual a mi R1 por la corriente que hay, que es la misma en todas partes. Y ya puedo determinarlo porque ya conozco la corriente. Ya, voy a sacar un poco el color ese, no sé qué color es, color del universo, lo voy a llamar. Voltaje 1 es igual a R1 y R1 vale 5 ohm por la corriente, que la calculé recién. Está por acá arriba. Entonces perdí el foco del... Ahí está. 1 ampere. 5 por 1 es igual a 5 volts. Ahí tenemos V1. La lógica es que V2 se calcula de la misma forma. Ahora V2 sería igual a un R2 por la corriente. Y eso sería R2 vale 3 ohm. Y 3 por 1 es igual a 3. Porque la corriente vale 1 ampere. Serían 3 volts finalmente. Y finalmente, el V3 sería igual al R3 por la corriente que circula en el circuito. Sería 4 ohm por 1 ampere. Y eso finalmente se convierte en 4 volts. Entonces, si yo compruebo esta formulita que implementé acá arriba, la voy a comprobar ahora. El voltaje de la fuente es igual a 12, es igual a el V1, que ya lo calculamos que vale 5, más el V2 que vale 3, más el V3 que vale 4, y eso me da 12 volts, lo cual es el voltaje de la fuente. Ahí está. Así que esto es lo que se planteó en la clase y es uno de los cálculos que ustedes tendrían que ver realizado durante ella. Adicionalmente, yo podría calcular las potencias que hay en cada carga o las potencias que demandan cada carga a partir de conocer el voltaje de la corriente. Entonces también lo voy a hacer. La potencia 1 sería igual a, por ejemplo, el voltaje 1 por la corriente 1. Bueno, en este caso la corriente se llama I nomás porque en un circuito serie hay una sola corriente. Entonces tendríamos que la potencia, o el voltaje, perdón, la potencia 1 es igual al voltaje o a la corriente, sería 5 por 1 también, 5 watts, potencia 2, V2 por I, el V2 vale 3, 3 por 1, 3 watts, potencia 3, 4 watts. Entonces la potencia total que demanda la carga va a ser igual a 12
watts. Es decir, la fuente, esta fuente que está aquí, tiene que ser del menos 12 watts para alimentar este grupo de cargas que yo conecté en el circuito. Ahora, ¿esto cómo se conecta con lo que viene? Bueno, ustedes dentro de la clase observaron que al perderse voltaje en cada una de las cargas, esto perjudica las cargas de alguna forma. En la caracterización de las cargas que yo les mostré en la clase anterior, estas pedían cierto voltaje de alimentación. En este caso, yo no puse una limitante. No les dije, oye, en la carga de 5 le tienen que llegar tantos volts, porque si no, no funciona. ¿Ya? Eso no se los dije, no estaba implícito dentro del ejercicio, explícito, perdón. Pero en futuros ejercicios eso podría estar. Así que tengan en cuenta que los circuitos series tienen ese problema, que no se tiene un control absoluto del voltaje que le llega a cada carga, es decir, se pierde en el camino. Por lo tanto, lo que se usa realmente en las instalaciones eléctricas de los hogares, industriales, en todas partes, no son los circuitos precisamente conectados en paralelo, sino que están conectados en serie. Perdón, no son los circuitos precisamente conectados en serie, sino que están conectados en paralelo en las casas y en las industrias. Entonces, un circuito en paralelo, esto ya les estoy adelantando un poco, no es conectar las cargas como yo las venía conectando, es decir, arriba, abajo, sino que más bien es, si yo tengo punto A, punto B, punto A, punto B, punto A, punto B, un circuito paralelo sería algo así como conectar todas las partes de arriba con todas las partes de arriba y todas las partes de abajo con las partes de abajo. Entonces, ¿qué logro con esto? Logro que si yo pongo una fuente, ahí, aquí tengo 15 volts, por ejemplo, yo voy a poder lograr dejar todos estos puntos de arriba a un mismo punto de tensión y todos los puntos de abajo a un mismo punto de tensión también. Entonces, ¿qué quiere decir ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje, los 15 volts, los voy a lograr aplicar en esa carga, en esa carga y en esa carga. Entonces, cada uno de estos elementos tiene 15 volts. Y yo me aseguro de que se cumple con un mínimo de voltaje para la carga. Ahora, el problema lo tiene la fuente solamente de qué corriente es capaz de suministrar o qué potencia es capaz de suministrar. Ese es el problema de la fuente, en rigor es el problema del dueño del circuito, que se consiga una fuente adecuada para alimentar a la carga con la corriente que está bien. ¿Ya? Bueno, hay otros problemas también. Ya hay problemas de diseño para ver qué conductor, por ejemplo, va a ser este. Qué conductor tiene que ser este para que soporte la alimentación de todas estas cargas que están acá. ¿No? Y ese es un tema que van a ver después en el ramo de proyecto eléctrico. Generalmente hay protecciones aquí, justo después de la fuente de alimentación. Ya sea una protección magnetotérmica, un fusible, lo que sea. ¿Qué fusible pongo aquí para proteger a este conductor? ¿Ya? Son cosas que un instalador eléctrico debiera ser capaz de diseñar. Pero en este ramo, como estamos recién empezando, nos vamos a concentrar primero en los parámetros eléctricos. Así que dejo el video hasta acá para que ustedes puedan resolver los ejercicios que les tengo preparados.